Hoy vamos a aprender a deducir la ecuación y la gráfica de la parábola de una forma sencilla. Bien, partamos del primer caso. Vamos a deducir la gráfica a partir de la ecuación. Bien, acá tenemos la ecuación. Disculpen. Primeramente, ¿cómo hallamos el vértice? Cada factor lo igualamos a 0. Es decir, esto lo igualamos a 0. Esto lo igualamos a 0. Cuando tú igualas la componente y a 0, te bota el valor de k. Y cuando tú igualas la componente x a 0, te bota el valor de h. Si nosotros juntamos, te va a dar el vértice h, punto y coma, k, ¿sí o no? Ahora bien, es que si, como vemos en la ecuación, termina en x, ¿sí o no? Entonces analizamos a x. Acá, a x. ¿Y por qué analizar a x? Pues sigue viéndolo y te enterarás. Bien, ¿qué voy a hacer? Disculpen. ¿Qué voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer es sombrear los extremos. Este extremo, y el otro extremo. ¿Por qué? Por la sencilla manera de que cuando tu ecuación termina en x, tu parábola tiene estas posibles gráficas, es decir, hacia este lado, o hacia este lado, o hacia este lado, o hacia este lado. ¿Y en qué casos va a depender de que la parábola se abra al lado derecho o al lado izquierdo? Pues tú sabes, todo depende de quién, del parámetro, ¿sí o no? Si mi parámetro ¿qué? Si mi parámetro es positivo, la gráfica de la parábola tiene este sentido. Pero ¿qué pasa si el parámetro es negativo? Pues tiene esta gráfica hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo más puedo notarlo? Pues en este resultado. ¿Cómo así? Mira, lo vamos a de rojo. Si todo este resultado te resulta positivo, estás en este caso. Si todo este resultado te bota negativo, estás en este caso. O sea, todo depende del parámetro, ¿sí o no? Y siempre recuerda, si termina en x, tienes este caso. Bien, ahora vamos a hacer lo inverso, es decir, de la gráfica llegaremos a la ecuación. Para eso voy a tapar esto, para que no hagas trampa. Hay que ser honestos. Ya, listo. Bien, tenemos acá a la parábola de vértices hecho como acá. Tú debes recordar que en el área de la parábola siempre está el foco. O sea, acá está el foco. Y tú debes recordar que el eje que contiene el foco se llama eje focal. Y tú te das cuenta que ese eje focal es paralelo al plano horizontal, ¿sí o no? Es decir, es paralelo al eje X. Y cuando es paralelo el eje focal al eje X, en tu ecuación tú comienzas con la otra componente, que vendría a ser y. Y menos k elevado al cuadrado va a ser igual a 4 veces el parámetro por x menos h. ¿Entendido? Rapidito. Sabemos que en el área de la parábola siempre está el foco. Y el eje que contiene el foco se denomina eje focal. Y tú ves que este eje focal es paralelo al plano horizontal, es decir, al eje X. Cuando tu eje focal es paralelo al eje X, en tu ecuación tú comienzas con la otra componente, que en este caso vendría a ser y. Para que no tengas dudas, vamos a hacer otro caso.
tenemos la ecuación x menos h al cuadrado es igual a 4 veces el parámetro por y menos k. Entonces, ¿cómo hallamos los vértices? Primeramente, cada factor igualamos a 0. Cuando nosotros igualamos a 0 la componente x, me bota el valor de h. Y cuando yo igualo la componente y a 0, me bota el valor de k. Agrupando me da el vértice que es h punto y coma k. Ahora, en este caso vamos a analizar si mi ecuación termina en y. Ahora sí, lo analizamos. Vamos a hacer un zoom acá y tenemos a la y acá, la y. Tú debes percatarte que tiene una forma vertical, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Sombreamos este área y por complemento bajamos a este área imaginariamente, acá este área. Entonces, ¿eso qué quiere decir tú? Que tu parábola va a tener estas dos posibles gráficas, o sea, así o así. La otra manera, así. Ajá. ¿Y de qué depende? Pues ya te lo dije, ¿sí o no? Tú sabes cuál es la respuesta. El parámetro. ¿Y en qué caso? Acá, si mi parámetro, ¿qué es? Si mi parámetro es positivo, la gráfica tiene esta forma. Pero si mi parámetro es negativo, tiene esta forma. ¿Y de qué otra manera? Pues acá, en la ecuación. Cuando este resultado te da positivo, tiene esta gráfica. Y cuando este resultado te bota negativo, pues tiene esta gráfica. Ahora hagamos el caso adverso. ¿Qué quiere decir? Que de la gráfica vamos a llegar a la ecuación. Para eso vamos a tapar otra vez esto para no hacer trampitas, hay que ser honestos. Bien, mira, acá tenemos esta forma, la forma de la parábola, tiene este sentido, de vértice h, k. Otra vez, tú debes saber que el área de la parábola, en el área de la parábola siempre está el foco. Y tú te das cuenta que el eje que contiene al foco se llama eje focal. Y te percatas que ese eje focal es que es paralelo a ¿quién? Al eje Y. Entonces, cuando tu eje focal es paralelo al eje Y, en tu ecuación tú comienzas con la otra componente, que vendría a ser x menos h al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por y menos k. Ahí tú tienes a tu fórmula, siempre en cuando tu eje focal sea paralelo al eje y. No te olvides, ya, no te olvides. Y en este caso mi parábola si no quiere ver hacia arriba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi parámetro es positivo. Bien, con esto terminamos el video. Espero lo hayan entendido a la perfección y pues si no, vuelvan a repetir el video. Bueno, cuídense, ya nos vemos en la próxima entrega.